Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre las conjunciones. Los enlaces son palabras que unen entre sí otras palabras u otros grupos de palabras. Hay dos clases de palabras que sirven como enlaces, las preposiciones por un lado y las conjunciones por otro. Otro tipo de enlace, como os decía al comienzo del vídeo, son las conjunciones. Las conjunciones, al igual que las preposiciones, son palabras que son invariables, es decir, no varían ni en género ni varían en número. Y además sirven para unir palabras o grupos de palabras que no dependen entre sí y además también sirven para unir oraciones. La diferencia con las preposiciones es que las preposiciones también unían palabras y grupos de palabras, pero que dependían entre sí. Cuando decíamos, por ejemplo, café con leche, yo puedo pedir café por un lado y puedo pedir leche por otro, pero si pido café con leche, el café va unido a la leche. Esa preposición está uniendo esos dos elementos. Y además decíamos que las preposiciones unían esas palabras o grupos de palabras dentro de una misma frase. Y las conjunciones, además lo que van a hacer va a ser unir oraciones independientes. Hay diferentes tipos de conjunciones según la idea que den. Por un lado están las copulativas. Las conjunciones copulativas nos dan una idea de suma, de acumulación, y las más comunes son y, y ni. Por ejemplo, yo os puedo decir, merendamos en la cafetería y fuimos al teatro. Este y es la conjunción y lo que está haciendo es sumar estos dos elementos, estos dos hechos. Por un lado, merendamos en la cafetería y por otro lado, hicimos otra cosa más, además de merendar en la cafetería, que fue ir al teatro. Como veis, son dos oraciones independientes que están unidas por esa conjunción. También puedo decir, fueron a la excursión Mabel e Irene. Aquí, como veis, la conjunción lo que hace es unir grupos de palabras dentro de la misma oración. Las conjunciones pueden unir grupos de palabras o palabras dentro de una misma oración y además pueden unir oraciones independientes, como hemos visto con el ejemplo anterior. ¿Por qué hemos puesto Irene en lugar de I Irene? Pues porque cuando la siguiente palabra detrás de esta I empieza por I, la I tiene que ser sustituida por una E. No podemos decir fueron Mabel y Irene. Estaría incorrectamente expresado. Tenemos que decir fueron Mabel e Irene porque Irene empieza con I. Y otro ejemplo, no tengo borrador ni lapicero. El ni está dando esa idea también de acumulación. No solo es que no tenga una cosa, que es el borrador, sino que tampoco tengo lapicero, no tengo dos cosas, no tengo borrador ni lapicero. Y aquí, como veis, en esta oración, lo que está haciendo esta conjunción es unir los dos grupos de palabras dentro de una misma oración. Vamos a continuar con las conjunciones disyuntivas. Las conjunciones disyuntivas nos dan la idea de opción y las más comunes son o y u. Fijaos en este ejemplo. ¿Quieres ver una película o prefieres dar un paseo? Te estoy diciendo que elijas entre una de las dos. Disyuntivas, conjunciones disyuntivas, opción. O haces una cosa o haces la otra. ¿Quieres ver una película o quieres dar un paseo? Las dos cosas no se pueden hacer. O la una o la otra. Y como veis, esta conjunción lo que está haciendo es unir dos oraciones independientes. ¿Quieres ver una película? Es una oración independiente. ¿Prefieres dar un paseo? Es una oración independiente. Y uniéndolas, ¿qué tenemos? Pues la conjunción disyuntiva o. Y fijaos en la siguiente, necesito para la comida 7 u 8 huevos. No os estoy diciendo que necesite 7 y que luego necesite 8, sino que necesito 7 o necesito 8. Y aquí hemos usado la conjunción disyuntiva u. ¿Por qué? Porque la palabra 8 empieza por o y no podemos decir necesitas 7 o 8 huevos y repetir esa vocal. Por eso hemos usado u. Y por último tenemos las conjunciones adversativas que nos dan una idea de contraposición. Las más comunes son pero, sino y aunque. Vamos a verlas con algunos ejemplos. Tengo cita con el dentista, pero no iré. Dos oraciones independientes. Tengo cita con el dentista. Oración independiente. No iré. Oración independiente. Y quedan unidas con esa conjunción que es pero. Y que nos da esa idea de contraposición. Tengo que hacer eso, pero no lo voy a hacer.
Otro ejemplo, no quiero comer pasta sino pescado. Nos está dando esa idea de contraposición. La pasta no tiene nada que ver con el pescado. Por lo tanto, yo digo, no quiero comer pasta sino pescado. Quiero comer otra cosa que es lo contrario que la pasta. Y por último, prefiero madrugar aunque luego tenga sueño. Ese aunque es otra conjunción adversativa que nos da esa idea de contraposición. Prefiero madrugar por un lado, aunque sirve para unir ese prefiero madrugar con luego tenga sueño. Hay muchas más conjunciones que estas que hemos aprendido aquí. Estas que hemos visto son las más comunes, pero hay otras como por ejemplo porque, también es una conjunción, o como, también es una conjunción, que veréis en cursos superiores. A veces, dos o más palabras funcionan como una conjunción. Hablamos entonces de locuciones conjuntivas. Estas que veis aquí son algunas de las más comunes, pero hay muchísimas más. Sin embargo, o sea, es decir, veis que en todas hay dos palabras que forman esa locución conjuntiva y funcionan como si fuesen una conjunción.